espero que estén bien. Hoy me gustaría hacer algunas reflexiones en torno a lo que se ha llamado habitualmente el estilo literario, el estilo de una obra de arte literaria, que no es lo mismo que cualquier obra literaria escrita. En principio, un buen texto cohesionado y coherente debe reflejar un temperamento, una psicología. Para ello es muy importante tener en cuenta todas las herramientas y modelos literarios con que contamos. El temperamento es el sello personal de un autor, es el estilo en su sentido más amplio. Sin embargo, más allá de eso, hay una gran cantidad de elementos que son parte de una serie de técnicas, de procedimientos, de recursos que deben adecuarse al tema tratado y a las intenciones del autor. El estilo como temperamento es inevitable. Cada quien tiene su estilo de hacer las cosas. Cada profesor tiene su estilo de impartir clase, cada alumno tiene su estilo de tomarlas, cada barrendero tiene su estilo de barrer. Eso es inevitable. Pero en materia de arte eso no basta, definitivamente no basta. Es más, eso no es nada. Una idea o un tema determinado exigirá una técnica, un procedimiento especial a partir de las intenciones del autor y de su manera muy subjetiva de entenderlo. La percepción subjetiva de cualquier modo se reflejará, pues el lector captará lo que seleccionó el autor y el tratamiento y combinación que les dio a esos temas o a esos elementos. Esta es otra forma de entender el estilo y va mucho más allá del mero temperamento. El estilo en este sentido es adecuado o es inadecuado, aunque se entienda a la perfección desde el punto de vista gramatical. Por ello es muy importante desde el principio elegir la técnica, la estructura que mejor le cuadre al tema. Elegir el lenguaje, elegir los registros lingüísticos, el tipo de narrador o narradores que vamos a utilizar si es que estamos haciendo una obra narrativa. Hay que elegir todo eso desde el principio. Hay estilos como técnica totalmente inadecuados para tratar un tema determinado. ¿Por qué? Porque no se acomodan a ese tema. No se puede o no se debe usar la misma técnica, los mismos recursos, el mismo léxico, la misma sintaxis, las mismas estrategias para hablar, por ejemplo, del secuestro de un avión y de la selva amazónica. Cada uno de los temas requerirá una gran cantidad de elementos que no requiere el otro. Tampoco si vamos a hacer un cuento infantil podemos utilizar el mismo estilo, la misma técnica, el mismo procedimiento, el mismo léxico, los mismos personajes que cuando hablamos de la selva amazónica o que cuando hablamos de cualquier otra cosa. Cada tema exigirá un tratamiento distinto y ya sabemos que en el arte lo importante no es tanto el tema, sino el estilo, sí, en cuanto a que en el estilo, en la técnica, en los procedimientos se encuentra justamente el arte. Lo importante entonces no es el tema en sí, sino el tratamiento que nosotros le demos a ese tema. ¿Cómo tratamos? ¿Cómo vamos a tratar ese tema? Cada texto es como un cuerpo diferente. Todos los cuerpos tienen algo en común. Mi cuerpo, el tuyo, el de fulano, el de fulana, todos tenemos algo en común. Sin embargo, los diagnósticos pueden ser muy diferentes. Los antecedentes son muy diferentes. Las intenciones de su comportamiento pueden ser radicalmente diferentes. Lo mismo pasa con los textos. Cada texto es como un cuerpo distinto y hay que darle lo que requiere. Otra cuestión importante en el estilo es el ritmo, la sugestión musical del ritmo. Es lo que se llama el estrato fónico, la sonoridad de las palabras, el ritmo, el tono. Esto se entiende conociendo y profundizando en nuestra lengua. García Márquez, en una de sus conversaciones con Pablo Neruda, decía que sus novelas se acercaban cada vez más a la poesía. Me he referido en varias ocasiones a, por ejemplo, autores como Miguel Ángel Asturias,
pero también a Rubén Darío, a García Márquez, a Inés Arredondo, a Luisa Josefina Hernández, a Josefina Vicens. Puede hablarse en cada uno de ellos de ritmos y tonos. Es más que en cada uno de ellos, hablemos de las obras en sí. Cada obra va a requerir un ritmo diferente, un tono diferente. Y habrá obras que requieran distintos ritmos de acuerdo con la situación determinada. Un gran narrador en el fondo es un poeta en la medida en que trabaja con el lenguaje. El poeta es el creador, el hacedor, como diría Borges. Para mí, por lo menos, un buen narrador debe aspirar a ser poeta y no un simple narrador, puesto que cualquiera puede narrar, cualquiera puede contar anécdotas. Para ello debe tener plena conciencia de la selección que hace. En cuanto al ritmo, la puntuación en este sentido es muy importante porque cohesiona las ideas y nos proporciona un ritmo, pero no es lo único. También ciertas repeticiones que enfatizan en alguna imagen hacen que adquiera un ritmo determinado la prosa. En fin, se trata de tener conciencia de todos estos elementos. La sintaxis, es decir, el orden de los sintagmas en el discurso, el orden de las frases, el orden de los pequeños segmentos que incluimos al establecer un periodo gramatical, es también decisivo para establecer un ritmo en la prosa. Si mi ritmo va a ser vertiginoso, si va a estar lleno de esguinces, si va a ser un ritmo rápido, un ritmo lento, demasiado descriptivo, eso ya lo determinará sobre todo mi intención al escribir determinada secuencia o determinado pasaje. Entonces la sugestión musical del ritmo es importante, pero no es lo único. En este caso se trata de seleccionar bien la extensión de los periodos, la extensión de las frases y de las palabras para que haya un ritmo rápido y vertiginoso cuando sea necesario o lento en ocasiones. Esto se entiende sobre todo cuando se leen textos en el idioma original, porque cuando lee uno un texto en otra lengua está leyendo al traductor. Yo recuerdo en una ocasión comparé la traducción al español con el original de la novela Adolphe de Benjamin Constant. La novela original en francés tiene un ritmo muy rápido, vertiginoso, y yo creo que es una de las características rítmicas de esta novela. Y esa característica la hizo muy original en pleno siglo XVIII. Al comparar el original francés con una traducción al español, descubrí que toda esa vertiginosidad se perdía. Es un simple ejemplo de novela corta, pero pasa con todo. En las traducciones uno lee al traductor. Puede ser bueno, puede ser pésimo. Es pésimo cuando traduce palabra por palabra, literalmente, y a menudo sin conocer las posibilidades de nuestra lengua, del español. Por eso siempre insisto en que se debe conocer más la lengua a la que se traduce, pues el producto final llegará a la gente que habla y lee esa lengua. Hay traductores tan malos que hasta calcan estructuras ajenas a nuestra lengua. Eso es el colmo de la estupidez o de la ignorancia. También están los que traducen, por ejemplo, la terminación li del inglés de forma mecánica como un adverbio terminado en mente, como si en español no tuviéramos muchísimas posibilidades para traducir lo que en inglés es rapidly, por ejemplo, o slowly. Todo esto que acabo de decir afecta el ritmo, definitivamente. En cuanto al tono con que aceptamos los temas o con que acatamos las exigencias del tema, es también fundamental. Por ejemplo, usar un tono irónico cuando es necesario, humorístico, melancólico, triste, trágico, solemne, lúdico, jocoso, o mezclar varios tonos a lo largo de la obra de acuerdo con el personaje. Eso lo hace Cervantes, por ejemplo, en el Quijote. La voz narrativa, sin embargo, debe tener, en lo posible, cierta unidad de tono, a no ser que haya cambios de narrador. Los tonos se pueden señalar también en las acotaciones de los personajes. Consideremos que un personaje puede hablar en un tono, pero otro personaje puede hablar en otro tono. Hay que tener buen oído y ser muy observadores de la realidad. Si se trata de un texto fantástico o de ciencia ficción,
es lo mismo. Incluso los tonos podrían cambiar de acuerdo con la circunstancia en que se encuentre el mismo personaje. Hay que ponerse en los zapatos del personaje, hay que experimentar en cabeza ajena. Digo lo anterior porque en materia fónica también es relevante el tono, sobre todo si se trata de una obra de arte literaria. Es lo que Roman Ingarden llama el estrato fónico, la sonoridad, toda esta cuestión que tiene que ver con el ritmo, el tono, la extensión de los periodos, de las palabras. Todo esto tiene que ver con la sonoridad de las frases y de la prosa. En el estilo literario es también muy importante considerar los objetos representados. ¿Qué son los objetos representados? Pues todos los objetos que aparecen en una narración, en un poema. Los personajes son objetos representados. También esos objetos cotidianos que nos rodean en las circunstancias de todos los días. Los objetos representados son fundamentales y no solo cuando acompañan a un personaje. Ellos configuran los escenarios y las atmósferas. El personaje, como ya lo dije hace rato, es también un objeto representado y debe describirse en la medida de lo posible de modo fragmentario para que vaya apareciendo a lo largo de la narración. Pero esto funciona también en la poesía y en cualquier fenómeno literario cuando hablamos, por supuesto, de una obra de arte literaria. Estos objetos representados pueden tener cualidades metafísicas, nadie dice que no. El escritor debe trabajar con las emociones de sus personajes: angustia, desesperación, alegría, patetismo, ansiedad, tristeza, melancolía, euforia, en fin, cualquier impacto emocional, cualquier efecto emocional es lo que llamamos las cualidades metafísicas, lo que los antiguos hindúes llamaban los rasas con S, que es el sabor estético o el sentimiento estético que una determinada secuencia de alguna obra le da al lector o al espectador. Puede ser una obra de teatro, puede ser una película, puede ser un poema, por supuesto, o una novela o un cuento o lo que sea. Son las cualidades metafísicas. Para trabajar bien en ellas, sin caer en lo cursi, debe hacerse con la razón y a menudo con cierta serenidad y tiempo. Por lo menos desde mi punto de vista, así es como deben hacerse las cosas para que salga bien. Creo que es fundamental para que un personaje resulte entrañable, simpático o antipático, o por lo menos para que cobre dimensiones humanas o reales, es decir, para que tenga verosimilitud, es muy importante la sugestión visual, no solo las cualidades metafísicas, sino también la sugestión visual de las imágenes y no la mera sugestión auditiva de la materia fónica. Por desgracia, hay muchos escritores flojos a quienes ya no les interesa sino colocar nombrecitos sin cuerpo, es decir, prácticamente no describen. Sus personajes se llaman de determinados nombres, con determinados nombres, pero prácticamente no aparecen, no tienen cuerpo, no encarnan. Y un cuerpo también ocupa un lugar en el espacio, debe encarnar. Yo creo, estoy convencido, de que el escritor que deja todo a la imaginación del lector carece de imaginación. ¿Por qué? Porque la imaginación consiste en generar, en producir imágenes. Por lo tanto, el escritor incapaz de producir imágenes no tiene imaginación. Por supuesto, tampoco se deben poner todos los detalles, eso sería muy tedioso, porque ni siquiera en la realidad real, no la realidad literaria ni la realidad virtual, sino en la realidad real, ni siquiera en la realidad real observamos todos los detalles. Nadie se pone a medir a la gente, nadie se pone a observar cada poro de cada objeto representado. Eso es imposible. Entonces los detalles no deben aparecer de manera minuciosa. Simplemente hacer una selección de lo que queremos que el lector observe en los personajes y en los objetos representados. A veces con un trazo simple y rápido se puede construir una imagen completa.
Recuerdo un cuento de Juan Rulfo en que el personaje se describe como puro pellejo correoso. Eso lo dice todo o dice mucho. Son 3 palabras, puro pellejo correoso. 3 palabras para designar a un ser humano, o más bien 3 palabras para designar el estado de un ser humano. No tienen que ser siempre imágenes visuales objetivas, miméticas o precisas, con un contorno real. Eso ya dependerá de nuestras intenciones. Si uno ve, por ejemplo, un cuadro como El entierro del conde de Orgaz de El Greco, o la pintura de Goya en general, por ejemplo, El tío Paquete de Goya, pues uno se dará cuenta allí de, por ejemplo, la distorsión de las imágenes, cómo las imágenes se distorsionan. En la del entierro del conde de Orgaz del Greco, es impresionante cómo la figura se adelgaza y se eleva. En Goya también lo hay, Saturno devorando un hijo, por ejemplo, los desastres de la guerra. Hay distorsión, hay una técnica que se llama distorsión. En la literatura, Francisco de Quevedo recurre a la distorsión. Mucho tiempo después, Ramón del Valle-Inclán, muy influido por el expresionismo alemán, también creará sus esperpentos. Valle-Inclán define el esperpento como el héroe clásico que se mira en un espejo cóncavo. Al mirarse en un espejo cóncavo, se distorsiona la imagen. También Carmen Laforet, en su novela Nada, recurre mucho a la distorsión de las imágenes. Recomiendo mucho todas estas obras. Volviendo a la distorsión, hay un poema de Francisco de Quevedo, por ejemplo, que dice más o menos: érase un hombre a una nariz pegado. Habla de una nariz superlativa y todo se concentra en ella. En Valle-Inclán lo mismo, Luces de Bohemia específicamente. En la película El gabinete del doctor Caligari de 1920 hay también distorsión. Es el hombre reducido a máscara, a careta, animalizado. Hay imágenes fantasmales. Es una manera muy subjetiva de percibir la realidad. Y en literatura nos interesa mucho, nos importa mucho esta manera subjetiva de entender, de comprender la realidad. Algunas narraciones, al establecer ciertas imágenes violentas o grotescas, diagnostican una situación crítica o una situación metafísica o psicológica. La distorsión para mí es importante porque finalmente no se ven las cosas como son, uno las ve como las mira. Y uno puede tener la mente distorsionada y mirarlas de forma distorsionada. A todo esto me refiero con la sugestión visual de las imágenes. Y la sugestión visual es fundamental porque muchas veces es lo que más deja huella en los lectores. Entonces, la sugestión auditiva del ritmo y del tono es fundamental, pero también la sugestión visual de los objetos representados. De todo esto habla Roman Ingarden en su libro La obra de arte literaria, por si se desea profundizar todavía mucho más. Las imágenes, al penetrar en el ámbito literario, son susceptibles a la interpretación. Se vuelven símbolos. Hay símbolos muy claros que pertenecen a tal o cual tradición mitológica, religiosa o literaria, pero también hay otros muy personales o sencillamente polisémicos, susceptibles de interpretarse de muchísimas formas, de múltiples maneras. Por ejemplo, en una película como La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky hay una impresionante cantidad de símbolos e imágenes constantemente sugerentes, insertadas en una narración, en una trama, en una historia muy clara. Un maestro alquimista y la iniciación de un grupo de multimillonarios. Es muy recomendable para que vean ustedes también la distorsión de las imágenes que en un momento dado pueden ocurrir también en el cine, lo mismo que en el cine de Fellini o en ciertas partes del cine de Bergman. Hay también distorsión. Entonces, para resumir, el tono sugiere, el ritmo sugiere, las imágenes también sugieren. Sugestión auditiva más sugestión visual. El personaje, además de su dimensión sociológica, posee una dimensión física, incluso una dimensión fisiológica que puede cambiar
puede alterarse de acuerdo con sus circunstancias, con las circunstancias que lo vayan rodeando y que le vayan alterando la personalidad o el físico mismo. Ambas, tanto la dimensión sociológica, su historia y su condición social, su clase social, como su dimensión fisiológica, ambas son decisivas al hablar de una tercera dimensión, que es la dimensión psicológica. Todo esto hace que el lector se sumerja en la trama y en las atmósferas. Hay efectos sensoriales. Hablo entonces de la tridimensionalidad de un personaje, que es la dimensión sociológica más la dimensión fisiológica, nos da la dimensión psicológica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante todo esto? Porque el personaje, al igual que los demás objetos, es un objeto representado y debe aparecer de alguna manera, no solo en sus cualidades metafísicas, ni únicamente por su nombre, sino también debe encarnar en una trama, en una historia. Y si hablamos, por ejemplo, de los ensayos literarios, hablaremos también de un ritmo, hablaremos también de un tono, hablaremos también de una sugestión por medio de la argumentación. Pero ya estamos allí en otros terrenos, que son el terreno de la persuasión y el terreno del convencimiento. Otra cualidad también del estilo literario es la concisión, la precisión de los textos. Debe haber una capacidad de experiencia sensorial, sensibilidad al percibir la realidad mediante los sentidos para apropiarse de una imagen y plasmarla. Hay que ser entonces observadores y un poco o mucho tener mucho o poco de psicólogos, pero tener algo de psicólogos. Pero todo esto siempre es, recuerden, selección e interpretación. No se puede poner todo en un poema, no se puede poner todo en un cuento, no se puede poner todo en ninguna obra artística ni en ninguna obra literaria. Se requiere concisión, se requiere capacidad de síntesis. Milan Kundera, en su libro El arte de la novela, por ejemplo, habla de la elipsis o condensación. Dice que no debemos caer en la tentación de poner todo. El que quiere poner todo, finalmente lo que hará es una obra desequilibrada. Y en una narración particularmente también se deben tomar en cuenta, sobre todo se debe tomar en cuenta la percepción de un personaje sobre la realidad y sobre otros personajes. Entonces es muy importante tender a la concisión a la hora de corregir nuestros textos y empezar a eliminar paja, empezar a eliminar elementos irrelevantes. ¿Por qué a veces, como digo, la realidad a menudo no siempre resulta más inverosímil y fantástica que la literatura o el arte en general? Pues muy sencillo, porque la realidad que vivimos no tiene una estructura, o por lo menos no tiene una estructura conocida. Vivimos en el azar, vivimos en la contingencia. En cambio, el arte, la literatura, son ante todo estructuras. Aunque parezca que una obra artística no tiene o que renuncia a la estructura, no es así, simplemente cambian las estructuras. Pues bien, una vez amarrado nuestro texto, ya no puede convertirse en algo que no queremos que sea, porque ya tiene sus límites, y esos límites serán establecidos justamente por la idea de concisión. La realidad no tiene límites conocidos, solo la muerte y nada sabemos de ella. El arte tiene que ser algo limitado, la literatura debe ser algo limitado. Hay que huir del tedio o del aburrimiento, y justo por ello hay que atender a todos estos elementos. Si te interesó el tema, escribe tus comentarios. Hasta pronto.